cada vez que suena la campana. Cuando Elizabeth Akerly corrió hacia el callejón, se dio la vuelta y se apretó contra la pared. Las luces rojas y azules pasaron volando, iluminando el callejón solo durante un breve instante. Le habían perseguido una y otra vez durante la mayor parte de su vida. Había empezado con el pie izquierdo, como la mayoría diría amablemente. Verás, Carrington no tenía muchos ciudadanos. Situado en el condado de Elkhart, Indiana, este pueblo solo contaba con unos 7,000 ciudadanos. Elizabeth era el tipo de persona que a todos les desagradable. Era una ladrona y había sido detenida varias veces en su vida. Con solo 25 años, casi toda esa vida había estado dentro y fuera de la cárcel. La Segunda Gran Guerra solo había terminado un año pasado. Estábamos en 1946, donde la mayoría de la gente celebraba una victoria. Ella simplemente seguía sobreviviendo. Sus ropas mugrientas la cubrían, incluido un abrigo marrón que le había regalado su madre, que en paz descanse. Todo lo que poseía se lo habían quitado o se lo habían regalado. Pero no la buscaban por ladrona. La cubría un fino manto de nieve, pero eso no era igual en toda la ciudad. De hecho, a su alrededor había una gruesa capa de nieve y hielo que cubría todo. Hacía frío. Era desesperante. Los desesperados y los congelados hacen cosas drásticas para salir adelante. No, esta vez había ido demasiado lejos, al menos a la vista de testigos. Guardó un pequeño cuchillo ensangrentado en un bolsillo interior de su abrigo y se cubrió la cara con las manos, incrédula, mientras pasaba otro vehículo policial que la buscaba. A lo largo de la calle había casas, testigos potenciales que podrían haberla visto huir hacia el callejón. La paranoia empezó a corroerla. No diría que se arrepentía, pero sí se arrepentía de haber sido vista. Nunca dijo que fuera una santa, ni siquiera cuando la Nochebuena se acercaba al día de Navidad. Él estaba en su cara, le había agredido. Si hay algo que debería saber es que no haces muchos amigos viviendo esa vida. Cuando vives entrando y saliendo de apartamentos, ves afuera, tus planes no siempre salen bien. Puede que algunas de tus víctimas no les guste que las asalten. Algunas pueden ser extremadamente violentas, incluso en Nochebuena. Sin embargo, había docenas de formas en las que la reconocerían. Su larga melena rubia, su piel pálida y sus ojos azules, su ropa e incluso, posiblemente su altura, por nombrar algunas. No encontraba ninguna salida plausible en su cabeza. Sin embargo, había algo que nunca le venía a la mente, al menos no de forma adecuada: el extraño sonido de las campanas. Campanas ligeras y penetrantes que sonaban igual que las que vienen atadas a granel a una sola cuerda para decorar. No veía a nadie a su alrededor, ni oía pasos. De hecho, el mundo a su alrededor parecía inmóvil. En cuanto se quitó las manos de la cara, un destello de luz cegadora apareció frente a ella, obligándole a volver a colocarlas en su sitio. Aunque apenas podía comprender la situación, la luz solo le hizo pensar en una cosa: ¡me han encontrado! Curiosamente, en lugar del típico ¡manos arriba!, lo único que oyó fue algo que solo podía relacionar con una bandera ondeando violentamente al viento. En lugar de las frías esposas que le ponían en las muñecas, solo sintió calor. Cuando se apartó las manos de la cara, lo vio. Delante de ella había un hombre de más de 2 metros, cubierto con una túnica blanca y brillante. Detrás de él, 2 alas llenas de plumas blancas. Cuando ella trató de encontrar su cara, todo lo que pudo encontrar fue el cráneo de un pájaro sobre sus hombros. Elizabeth Akerly, te visita el ángel del Padre, dijo el hombre, alimentando su miedo. Había sacado el cuchillo de su abrigo, intentando defenderse, pero se vio obligada a creerle. No solo había aparecido, y no solo su forma encajaba ciertamente en el cliché, sino que la nieve, que debería haber estado cayendo sin cesar, estaba inmóvil. Simplemente
flotaba en el aire. No había viento, ni sonido, ni vida en el vecindario a su alrededor. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con el corazón latiéndole furiosamente en estado de shock. No podía comprender lo que estaba ocurriendo, pero tenía que hablar. Has sido elegida nada menos que por tu rey. Se me ha encomendado darte la oportunidad de una vida mejor. Pero primero, tu historia debe ser contada. ¿Qué historia? ¿Por qué quieres mi historia? Para llenar las páginas, niña. ¿Tienes la habilidad de hablar de tu propio pasado? Ella no iba a desobedecer la voluntad del ángel, especialmente no en estas circunstancias. No todos los ladrones son idiotas. Bueno, nací en la Gran Manzana, Nueva York, ¿sí? No tuve mucha ayuda, ¿sabes? Fui arrojada a este mundo y luché por sobrevivir. Mala educación, ese tipo de historia. Me abrí camino hasta aquí con algunos amigos que ya no lo son. ¿Qué hay de ti ahora? ¿Qué ves cuando miras a tu alrededor en este momento? Se lo pensó mucho, pero no pudo contenerse. Manteniendo el equilibrio perfecto entre miedo y arrepentimiento, se desahogó con el ángel. «He cometido un error. Por favor, perdónenme», dijo con una lágrima brotando de cada ojo, cayendo sobre sus pálidas mejillas. El ángel le acercó el dedo a los labios. Su tacto era cálido y trajo la calma a su alma. Te has colocado en una mala situación, niña. Tu gracia te concederá una oportunidad de redención. No conocerán tu rostro ni tu habilidad pequeña. Tomando el dedo de sus labios, el ángel se inclinó hacia el suelo, agarró 2 puñados de nieve y volvió a levantarse. Con la mano derecha le arrojó la nieve a la cara, como un polvo fino. Cuando la nieve se retiró de su rostro, había uno nuevo en su lugar. Le mostró la nueva cara extendiendo su mano, ahora vacía, abriendo un pequeño portal circular blanco que, asombrosamente, permitía un reflejo perfecto en el otro lado. Su pelo rubio había sido sustituido por una melena de color rojo cereza. Sus mejillas estaban ahora sonrosadas y el tono de su piel era más saludable que nunca, aunque seguía siendo pálido. La mandíbula se había remodelado y ahora era un punto más definido. Sus ropas ya no estaban sucias y podía sentir que el peso del cuchillo había desaparecido del bolsillo de su abrigo. ¿Deseáis a dónde conduce el portal luminoso o a dónde conduce el portal oscuro?, preguntó, aparentemente de forma retórica. Es hermoso. ¿Lo hiciste por mí?, preguntó ella. Sin responder, el ángel tomó la nieve con la mano izquierda y levantó la derecha. La nieve empezó a brillar con un intenso color rojo, haciéndola entrecerrar los ojos. El dolor acabó por aumentar, ante lo cual ella los cerró por completo. Cuando volvió a abrirlos, el ángel sostenía un libro negro. El libro era de gran tamaño y parecía estar hecho de una especie de cuero negro cosido con un hilo rojo claro. Una cadena rodeaba el libro 2 veces en forma de X. Debajo de la cadena brillaba un diseño de color rojo intenso, pero era imposible adivinar su aspecto. Este libro tiene el poder tanto de tu culpa como de tu placer. Contiene la esencia tanto de la malevolencia como la de la benevolencia. Debes usarlo sabiamente. Tu nuevo comienzo debe ser usado sabiamente, debo añadir. En otro gran destello, desapareció. El libro simplemente cayó al suelo. Mirando a su alrededor, vio la nieve caer frente a ella. Todo parecía normal. Volvió a oír el ruido de los automóviles y las voces de los demás. Oyó el traqueteo de unas cadenas, lo que la hizo volver al libro. Las cadenas estaban desenredadas y flojas en la nieve alrededor del libro. Se acercó y lo tomó con las 2 manos a la vez. Era aproximadamente 1/3 del tamaño de su cuerpo y pesaba unos 20 kilos. El diseño rojo era el del Ouroboros, y dentro del Ouroboros, una burda representación del cerebro. Insegura de cómo sentirse al respecto,
todavía llena de adrenalina, salió con cuidado del callejón. El don del regalo. Al darse la vuelta con su nueva posición, sintió que una extraña fuerza recorría sus brazos. Asomó la cabeza por el callejón y miró a ambos lados. La única persona que veía era un vagabundo que empujaba un carrito de supermercado casi vacío. Abrió el libro y mostró la primera página, impresa en un papel extraño, delgado, pero parecida al cuero. Una sola palabra: INRI. Al leerla para sí misma, un brillo celestial surgió de la página, mientras la palabra se tornaba de un rojo intenso a un blanco limpio, levantándose de la página y dejando un rostro brumoso tras de sí. La luz se abrió camino directamente al otro lado de la calle del callejón. Era una casa preciosa, de gama alta sin duda, color azul brillante y blanco, adornos navideños colgados por todas partes. No podía entender lo que la luz intentaba mostrarle, pero sintió un impulso insustituible y atormentador, el tipo de impulso que solo el tabú puede provocar en una persona. Tenía que verlo más de cerca. Al tomar su primer paso cauteloso fuera del callejón y sobre la acera, el vagabundo aparentemente no podía ver la luz en absoluto, ya que estaba mirando en su dirección, ahora sentado en el frío asfalto cubierto de nieve. Cuando iba a tomar la calle por primera vez, un carro que superaba por mucho el límite de la velocidad pasó a toda velocidad y casi le atropella. Maldiciendo para sus adentros, vio cómo dos vehículos de la policía pasaban de lado a la misma velocidad. ¿De verdad no se habían dado cuenta? ¿El cambio del ángel no era una broma cruel? Se sintió alegre, pero también llena de curiosidad. ¿Y el libro? Cruzó la calle lo más rápido que pudo, antes de darse la vuelta. El vagabundo estaba en posición fetal, intentando mantener el calor. En su carro solo había unas pocas latas, la mayoría de ellas vacías. Se sintió fatal. Ella había estado en esa situación, pero la curiosidad pudo más que la compasión. Corriendo hacia la ventana más grande de la parte delantera de la casa, pudo ver a una familia sentada alrededor de una radio, escuchando algún tipo de programa. La típica familia nuclear, formada por un padre, una madre y un hijo. Chimenea encendida junto a ellos y un sofá junto a una escalera que subía. Tenía un bonito interior marrón y blanco. Un bonito piano estaba sentado en el hueco debajo de la parte más alta de la escalera. Tenían un hermoso árbol de Navidad en el rincón entre la chimenea y la puerta, pero lo suficientemente apartado como para que las llamas no corrieran el riesgo de quemarlo. El marido era un hombre corpulento y supondría una amenaza muy fácilmente. Pelo castaño corto y todo hacia atrás. Parecía que hubiera entrado en un gimnasio hacía años y nunca hubiera salido. La mujer era igual de atractiva, con su vestido rojo escarlata y su larga melena de ébano que le llegaba por encima de los hombros. Su hijo, el típico niño, aparentaba unos 6 años, pelo negro muy corto. Cuando empezó a imaginar las cosas que podría encontrar ahí dentro, la luz salió una vez más del libro y rodeó la casa. Ella le siguió de mala gana, corriendo entre la casa y la aparentemente vacía casa de al lado. Entró en su sorprendentemente vacío patio trasero. Había una puerta trasera y otra ventana. Mirando por la ventana, pudo ver que la habitación del otro lado era la cocina y que la familia estaba en la habitación de más allá, a través de una puerta vacía. La luz continuó hasta la puerta y ella le siguió. No sabía exactamente qué quería que hiciera, pero se dejó llevar por lo que supuso. Puso la mano en el pomo e intentó abrir la puerta, pero descubrió que estaba cerrada. Al retirar la mano, la luz cubrió el pomo y se adentró en el ojo de la cerradura. Se oyó un leve clic y el pomo se dio la vuelta. Cuando la puerta se abrió, no se produjo ningún sonido. Era obvio lo que quería de ella, pero no sabía por qué. ¿Por qué querría el ángel que ella entrara en su casa sin ser invitada? ¿Acaso su estilo de vida no era tan malvado a sus ojos? A pesar de las preguntas y la confusión, siguió adelante. Cuando entró en la casa, la puerta se cerró silenciosamente tras de ella, y el calor de la casa la reconfortó. Debajo de ella había un suelo a cuadros,
un mostrador y el refrigerador a su izquierda y a su derecha, la entrada a la sala con un muérdago colgando. Oía una especie de programa de radio a todo volumen, pero no podía concentrarse lo suficiente para distinguirlo. Esta vez, al abrir el libro por la segunda página, pudo ver que el texto llegaba a la página y se deslizaba como un líquido sin forma. Lucas 46. Y le dijo él: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fue en ese momento que su pequeño y malvado corazón entró en acción. Su cerebro obedecía mientras intentaba con mucho cuidado tomar un cuchillo del portacuchillos que tenía a su lado. Justo cuando su mano estaba a punto de tocarlo, un fuerte dolor la tomó por sorpresa. Tomó toda su fuerza y perseverancia para no gritar de agonía, pero un leve chillido escapó de su boca. Era imposible que no lo oyeran. Tenía que actuar ya, con o sin armas. Estaba más frustrada de lo que creía, pero fue entonces cuando oyó un sonido metálico justo delante de ella. Mirando hacia arriba, pudo ver el cuchillo flotando en el aire. No podía entender lo que estaba pasando, pero cuando pensó en una dirección, el cuchillo se movió en esa dirección. Ahora se sentía mejor. Sin que su mente lo consintiera, el refrigerador se abrió ruidosamente y un trozo de pavo frío voló hacia ella, el cual atrapó. ¿Qué demonios ha sido eso?, exclamó el padre. El padre sería una amenaza. Parecía grande y capaz. El diseño rojo y brillante del libro empezó a moverse en su lugar. El Ouroboros empezó a dar vueltas alrededor del cerebro sobre el cuero. El cuchillo entró en la habitación a gran velocidad. Antes de que solo se oyeran gritos, los lamentos de la madre y el niño indicaron que había llegado el momento de actuar. Entró en la sala, tomó un bocado del pavo y se apoyó en el lado derecho de la puerta. La madre sostenía al niño, que intentaba sacudir el cuerpo del padre. Allí estaba el cuchillo de cocina, clavado en su ojo derecho. El golpe familiar estaba cubriendo la puerta principal y las ventanas, lo que supuso que significaba que ningún sonido del interior podría ser oído por el resto del pueblo, ni podría escapar. «Ahora es el momento de que te calles». La madre rodeó a su hijo con los brazos tan fuerte como pudo, enterrando su cabeza en su abrazo. «¡Al sofá, ahora!». Ellos obedecieron muy rápido. No pasó más de un momento antes de que ambos estuvieran sentados en el sofá. El cuchillo salió volando de la cuenca del ojo del padre con un sonido de succión líquida y se quedó en el aire. La mirada de horror y tristeza absolutos casi encontró un lugar de simpatía en su corazón. Casi. «Tú», dijo señalando a la madre, «ve a buscar todo lo que valga un centavo o tu hijo será el próximo, ¿entiendes?» «No lo abandonaré», replicó la madre, abrazándolo más fuerte. El libro salió flotando de las manos de Elizabeth y se abrió en la página 3. En ella, 3 nombres: Tritin Harmon, Vanessa Harmon, Noah Harmon. Ahora con las manos libres, señaló la chimenea que había detrás de ella. «A menos que quieras que esto corra libre, ¡mueve el culo!». Besando a su hijo entre las lágrimas y sollozos, se levantó del sofá. «No le hagas daño, te lo ruego. ¡Muévete!». Subió corriendo las escaleras. Tomó el libro con la mano izquierda y tiró de él hacia sí misma. Pasó una página más hasta la 4ª y empezó a leer para sus adentros. En medio del ruidoso trasiego de objetos de la mujer escalera arriba. «Cuando mueran, sus corazones negros bombearán primero sangre roja. Cuando el vacío les tome la conciencia, su psique retorcido soñará primero con el paraíso. Cuando se enfrente a la elección, primero sufrirán. El primer pecado no nace en la historia, sino con cada nacimiento y con el primer aliento de la sensibilidad. Es entonces cuando debe...». Su lectura fue interrumpida por la esposa que bajaba corriendo de las escaleras, sosteniendo en sus manos tantas joyas como podía. Pudo sentir cómo empezaba a ser impulsada desde su mano izquierda y luego desde el resto de su cuerpo. El brillo del libro volvió a ser azul y el Ouroboros se movió alrededor del cerebro, hablando con una voz que nunca había oído. No tenía poder sobre su habla,
ni sobre la manipulación que el libro le provocaría. Dijo la voz profunda e intimidante de sus labios. Las joyas cayeron de sus manos mientras ella se elevaba en el aire. Su hijo intentó huir de la habitación, pero él también fue elevado en el aire, frente a su madre. Su vestido se desprendió en un instante, junto con todo lo que la cubría, y fue arrojado al fuego que lo consumió. Su carne fría quedó al descubierto junto con su busto. Luchando por bajar y cubrir su cuerpo desnudo, se le dio la vuelta con los pies en el aire. Sus piernas tiraron en direcciones opuestas, hasta que quedaron prácticamente opuestas, planas. ¡Duele! ¡Duele!, gritó aterrada, mientras la tiraban en dos direcciones a la vez. Entonces, sin previo aviso, fue golpeada hacia arriba contra el techo. Todo su cuerpo se convirtió en una colección líquida de vísceras, y las únicas secciones sólidas eran pequeñas acumulaciones de la materia que quedaba de sus órganos. Sin embargo, la sangre no cayó. En lugar de eso, se quedó cubriendo el techo. El techo, antes blanco y puro, era ahora un espectáculo rojo de fuerza bruta. El hijo fue golpeado a través de la habitación, contra la puerta principal. El cuchillo cayó al suelo, pero el libro siguió volando. El piano, sin embargo, se abrió. Un trozo de cuerda de piano se desprendió de él y se dirigió hacia Elizabeth. Antes de que se diera cuenta, estaba estirado de lado entre Elizabeth y el chico, a la altura del estómago del niño flotante. Fue en ese momento cuando recuperó el control de sí misma, pero una voz rondaba ahora su cabeza, repitiendo obsesivamente su nombre. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. El niño sollozaba incontrolablemente por el trauma y el miedo. Nada en este universo ni en el siguiente podría deshacer la cantidad de daño que le habían hecho. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Se aseguró de que la cuerda del piano estuviera recta y la levantó para que le diera una muerte rápida por decapitación. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. La cuerda voló hacia adelante antes de que el cuerpo y la cabeza del chico cayeran al suelo. Eres una de nosotros. Tenga usted una feliz Navidad. Toda la sangre y el licor rojo cayeron del techo en una ola, una salpicadura. Todo lo que había en la habitación, Elizabeth y el libro incluidos, quedaron cubiertos por el espeso producto. Fuera de la chimenea, el calor comenzó a crecer de forma excepcional, y las llamas empezaron a arrasar en su lugar. En otro estallido, el fuego se extendió afuera de la chimenea durante un instante, obligándola a taparse los ojos de la claridad. Cuando los abrió, la habitación que la rodeaba estaba en llamas. Era imposible que el fuego se hubiera extendido así de forma natural por la habitación, ya que las 4 paredes estaban ardiendo, y, sin embargo, ninguna mostraba signos de haberse quemado ya. Cuando se dio la vuelta para huir de la escena, dejando atrás incluso las joyas, se llevó un susto de muerte al ver al ángel que había visto una vez antes. Salió de un portal rojo arremolinado detrás de ella, del que solo se veían el brazo y la cabeza y parte del torso. Solo había una diferencia. Su túnica, antes blanca, ahora era de un azul claro. La agarró por la cara con una mano que le cubría el rostro por completo y la levantó en el aire. Caíste en la tentación del Nekelmu, pues tu negro corazón estaba más que corrompido. Tu redención fue desechada en el momento en que actuaste por tu propia voluntad en lugar de por la voluntad del Padre. Has elegido tu propio destino, uno que te tendrá atada como uno de los espíritus malignos dentro del Nekelmu, después de que hayas recibido el castigo adecuado por tus acciones. Ella intentó hablar, pero la mano de él le impidió que se oyeran sus palabras. El Nekelmu, sin embargo, repitió su pensamiento más fuerte, a pesar de que decenas de preguntas estaban en su mente. ¿Qué clase de ángel eres? A lo que el ángel respondió: Samael. En ese momento tiró de ella hacia el portal, que se cerró tras ellos. El Nekelmu, sin embargo, recogió un último deseo de Elizabeth mientras era arrastrada hacia el portal. Lo promulgó y luego cayó al suelo. O mejor dicho,
a través del suelo. Al ver el fuego, el vagabundo intentó huir, arrastrando su carro tras de sí. Un gran viento sopló, cubriéndole a él y a su carro de nieve. Cuando la nieve se disipó, llevaba un grueso abrigo de invierno y pantalones acolchados. Tenía los bolsillos llenos de las joyas que le habían regalado a Elizabeth. Cuando se dio la vuelta para tomar su carrito en medio de la conmoción, gritó de alegría, dando gracias a Dios por su nueva recompensa. Ahora, estaba lleno de nuevos alimentos enlatados y de amplias provisiones. Acaban de escuchar El Frío Testamento, un archivo compartido por Sound Cognition CP. Ahora, ese es un milagro navideño, excepto por la familia que fue horriblemente masacrada, pero creo que la moraleja aquí es que el corazón desea lo que el corazón desea y no podemos controlarlo, aunque Dios sabe que deberíamos. Solo espero que en sus fiestas decembrinas el Nekelmu no los visite ni a ustedes, ni a su familia, ni a nadie en su continente. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comente qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.